hemen batu gara gaur danok, Kepan azkanengo liburue aurkeztuteko, eta irilitaz aparte dakue bai Imanol Zubero eta Roberto Uriarte, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasliek. Kepak, Repensar la guerra, tradición moral, realismo bélico y pacifismo jurídico izeneko liburu honetan, gerrie birpentsatu edo beto esan da, pentsa inera initzen gaitzuz. Kepan liburu hau ez dela errezeta liburu bat. Da, hausnarketara gonbidatuten gaitzun liburu bat. Arrazoi politiko eta filosofikoetan oinarritute dauen liburu bat da. Eta ikuspegi interdisziplinairo batetik azalduko dazkune zer da. Zelan gerrak, naiz eta urtietan zier kanbizeten juen eta transformaten juen, egun ondinoz egiten dauela etengabeko mehatxu bete esaten gizaterizentzako. Eta horretarako, eta hasieri emoteko aurkezpenari, liburuen egile Kepari, emongo txagu berri ordu mesedez, txalo bero bat berantzako. Bueno, arratsaldeo. He preparado a modo de marco introductorio unas notas y unas reflexiones centradas fundamentalmente en el concepto de la guerra, su naturaleza y sus causas. No voy a abordar temas como el de su justificación moral, más allá de algún apunte breve, ni el de su rechazo y falta de justificación de los distintos pacifismos, ni otros temas que se tratan en el libro y que los podremos comentar luego. A la hora de abordar cualquier conflicto social, lo primero que hay que hacer es reconocerlo como tal, precisar y delimitar en qué consiste. Así pues, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué es la guerra? Si yo os preguntara ahora mismo aquí cómo definiríais la guerra e hiciéramos una ronda rápida, seguramente habría una gran variedad de respuestas. La misma variedad, por otro lado, existe si analizamos las distintas definiciones de quienes han pensado o reflexionado sobre ella. Pues bien, de estos temas y algunas cosas más que seguramente comentarán a continuación Imanol y Roberto, trata este libro que espero, si tenéis la paciencia de leerlo, os resulte de algún provecho en vuestra reflexión personal sobre este hecho humano que nos acompaña desde el inicio de los tiempos con la esperanza puesta en un mundo más justo y pacífico. Eskerrik asko. Un libro en el que se plantea, digamos, una estructura original del libro. Tiene dos partes. La primera de ellas tiene todas las cuestiones, digamos, descriptivas de la guerra, las cuestiones, digamos, que no suponen un cuestionamiento de la legitimidad de la guerra, sino simplemente aquellos que hablan del arte de la guerra, de cómo se consiguen objetivos a través de la guerra, etc. Y luego, digamos, hay una segunda parte en la que aborda un poco la legitimación de la guerra y desde los dos planos, desde el plano del jus bellum del jus ad bellum y del jus belli, es decir, del derecho a hacer la guerra, cuando es legítimo recurrir a la guerra y una vez se está en guerra, cuáles son las condiciones que hacen que una guerra pueda ser considerada como legal o acorde al derecho internacional. Y ahí hace, digamos, pues toda una historia del pensamiento centrada, digamos, en su primera parte en el barón von Clausewitz, pero bueno, que abarca, digamos, posteriormente con algunos de los elementos que ha mencionado de toda la teorización que hay, digamos, en las distintas facciones, en los distintos grupos marxistas, desde Vladimir Ilich hasta Mao Zedong, digamos, todas las elaboraciones y demás, y digamos que en la parte prescriptiva, digamos, o de teorización de cuando la guerra es legítima, que es la segunda parte, pues tiene toda una historia del pensamiento, arrancando desde los presocráticos, siguiendo por Santo Tomás y por San Agustín, por la Escuela Española de Teólogos Juristas, por Hugo Grocio, y llegando, digamos, al final hasta Luigi Ferrajoli, hasta los autores actuales que han teorizado sobre la cuestión y sobre la necesidad de una constitución global mundial. En este sentido, pues es una magnífica recopilación de textos comentados de una forma amena, agradable y que la recomiendo muy vivamente. Lo que ha contado antes es algo que yo he hecho en falta siempre en los libros de Kepa, ¿no? Kepa es muy riguroso en su... Ya lo comentábamos hace 2 años en su anterior libro, Ética y Política. Es muy riguroso en las fuentes que utiliza, en las citas, en las conversaciones que abre entre autores, pero se le deja escuchar muy poco a él mismo. De hecho, el final del libro, igual que pasaba con el otro, es absolutamente brusco. Pues es un libro, pues como escribe Kepa sus libros, ¿no? Como decía, con mucho rigor, con un manejo
académico que no academicista de las fuentes. Ya hemos escuchado la forma en que matiza pues, las traducciones que se hacen de las frases con las de Clausewitz. Y en ese sentido es un libro que es un libro absolutamente recomendable para cualquiera que quiera tener una visión multidisciplinar, panorámica y muy sistemática de los grandes debates sobre la guerra. Del porqué de la guerra, del carácter de la guerra, del cuándo una guerra puede ser justificable o no, y en su último capítulo, en su último apartado, cómo se puede superar, en su caso, las guerras en el tiempo actual. Yo lo he leído con fricción, he disfrutado un montón, se lee muy bien, porque Kepa, igual que expone muy bien, escribe muy bien. Las guerras de autodefensa, las guerras, como decía Kepa, como decía Roberto, pues podrían entrar en esta idea de guerra justa, racional, proporcional, política. Es una sociedad que quiere defenderse, que quiere seguir siendo, y por tanto utiliza una herramienta que no lo ha empezado ella, ¿no? No ha empezado ella, no, pero es algo que tiene ahí para poder defenderse. Pero en general, y tampoco Clausewitz yo creo que lo planteaba así cuando escribe su libro, las guerras en las que él está pensando no son las guerras de autodefensa. Está pensando en las guerras pues, del canciller Bismarck, etc., ¿no? Que no eran guerras de autodefensa, eran guerras de ataque, de conquista, de explotación. Entonces yo creo que es muy importante repensar la guerra, sí, pero creo que cada vez es más importante repensar la defensa. Ningún Estado va a plegarse a lo que dice Kepa en su libro, al contrario, lo leerán para cumplir. Pero, como digo, es un libro que merece mucho la pena, es un libro que aclara un montón de cuestiones, bueno, es uno de esos libros de referencia, como de ética y política, que merece la pena tener porque aclara muchas cuestiones. Las primeras reflexiones que hacías sobre, te referías a Clausewitz, si era un militarista o que no tuvo, o sea, que no había cuestiones de ética en esto. Clausewitz, aunque has planteado, tú sabes lo que te diría, la respuesta de Clausewitz es, esos son temas de los filósofos. Eso no lo dice así. Para él no había guerras justas o injustas, sino que había guerras defensivas, guerras de conquista, guerras populares. No había, ese tema no aborda, o sea, ese tema está fuera de su... Es muy maquiaveliano, tiene una concepción de la política bastante esto, y luego, en cuanto a la guerra, él es muy crítico con las teorías que había en este momento, que eran unas teorías como muy científicas, tiene muchos militares que pensaban que podían tener una teoría muy científica de la guerra, y hay dos conceptos muy interesantes, si no te has fijado en él, que me parecían muy interesantes, que es el concepto de fricción y el concepto de niebla de la guerra. O sea, ahí te está diciendo Clausewitz que la guerra es un caos. O sea, que no vale con planteárselo en el papel porque hay tales variables en las situaciones concretas que se te escapa para hacer un planning científico de la guerra. O sea, que si el clima, que si... O sea, que hay muchas cuestiones logísticas, cuestiones tal... Él en eso era muy realista, vamos a decir. Pero a la vez era un hombre que no tenía una concepción, vamos a decir, ética, como has planteado tú. Eso vendría luego, estaba fuera de eso. Y siempre respondía, cuando le hacen alguna pregunta, por ejemplo, el tema de a los prusianos, por ejemplo, les llamaba mucho la atención las guerras napoleónicas, que se fijaba mucho en España, en las guerras que había aquí contra los franceses, las guerrillas, ¿no? Y había un debate entre ellos para decir, oye, tenemos que adoptar, porque ellos tenían el ejército estructurado en plan jerárquico y tal. Y hablaban de a ver si podían introducir milicias armadas, populares, no sé qué, había un debate entre ellos. Y el debate, el Clausewitz lo que dice es, bueno, no sé si será bueno o malo, eso será una cuestión que digan los filósofos, si es conveniente o no para la humanidad que apliquemos los métodos que están aplicando allí y los podamos dar. O sea que ese tema queda un poco... Pero bueno, en la teoría sobre la guerra, las mujeres hemos sido vistas básicamente como víctimas. O bien como madres de guerrilleros o de soldados que lloran los cadáveres de los combatientes caídos, o bien como mujeres víctimas, violadas en la guerra, etc., ¿no? En las últimas décadas hay ya datos suficientes para pensar que las mujeres además han tenido un papel activo haciendo la guerra, no así iniciándola ni dirigiéndola, ni terminándola, pero sí haciendo la guerra.
El 30% de los guerrilleros del FMLN eran mujeres, el 40% de los guerrilleros de las FARC eran mujeres, y así en otros procesos revolucionarios, en otras guerras revolucionarias también. Yo creo que si repensamos la guerra, tenemos que repensarlo, además de todos los puntos de vista que Kepa plantea en su libro. Creo que hay que repensarla desde el punto de vista de los costos de las guerras. Y ahí meter a las mujeres, y no solo a las mujeres, no solo a las mujeres. Pues claro, ahí tienes un bonito campo, y es cierto que eso es un hueco y un campo que lo puedes currar y los puedes informar. Ahí sí que hay un campo que hay que meter eso, muchas horas. Yo he hecho algunos estudios de mujeres guerrilleras latinoamericanas. Hay una literatura, hay una amplia literatura sobre eso. Yo una vez un rato entré, pero bueno, habría que entrar a fondo, y para hacer un trabajo, como dices tú, que estaría muy bien. Habría que ponerse a la tarea, bueno, que se ponga a la tarea y hacer los informes, ¿no? Por supuesto. En ese ámbito, digamos, de las mujeres que han sido guerrilleras, que creo que las reflexiones de Lucía Topolánsky son, para mí por lo menos, especialmente interesantes por el carácter absolutamente crítico y por la revisión profunda que hace de sus propias vivencias y de toda una parte de su propia biografía. Y las personas que son capaces de cuestionar su biografía, ya partiendo de ahí, pues en fin, sí que aportan siempre al pensamiento. Y a mí la verdad es que las entrevistas que he leído hablando de esa época en la que participó como mujer guerrillera, creo que son francamente muy interesantes. Kepa, en esa panorámica, en esa tipología de la guerra, ¿dónde cabe situar la lucha de clases? Ya sabemos que no puede ser una guerra legal porque trata de subvertir el orden establecido, pero es una guerra justa, es una guerra legítima, es una guerra civil. ¿Dónde situamos la lucha de clases? Para Lenin, la única lucha justa era la lucha. Para Lenin, la única guerra justa era la lucha del proletariado. Esa era la única guerra justa, ese era el planteamiento. Y en el marxismo-leninismo la lucha de clases pues es un poco el centro, pero la lucha de clases no es lucha armada, no, o sea, no es lo mismo. O sea, hay lucha de clases, hay luchas de clases, pero no guerras. No guerra de clases, no sé cómo decirte. O sea, que hay lucha de clases que se puede convertir en guerra de clases. Y eso muchas veces es lo que intentaban, convertir la lucha de clases en una guerra de clases, una guerra revolucionaria o lo que sea. Pero para los marxistas-leninistas, que tú no los conoces, para esos, la única guerra justa era la del proletariado. Ahí está claro. Para nosotros, no creo. O sea que estás con los realistas tú. Yo estoy con Te quiero decir que eres... Yo estoy con ¿Con? a favor del plan respeto. Tú estás con la paz porque has dicho que mientras haya estados, ¿no? Que es lo que dicen los realistas, lo que sostienen es la tesis. Mientras haya estados, va a haber guerras, o sea, no hay Turquía. Y además, antropológicamente son muy pesimistas. O sea, no, eso de la paz perpetua les parece, vamos, un cuento de hadas. A ti no te parece. Pero a la vez dices, mientras haya estados, va a haber guerras. Pero aspiras a la paz perpetua. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo pegas el salto? Quiere decir, ¿qué hacemos? Con los estados, ¿qué hacemos? Una nueva sociedad. Una nueva sociedad. O sea, yo veo por lo que dices que tienes, que estamos avanzando, que tienes esperanza, ¿no? Yo te voy a dar una mala noticia, según mi diagnóstico. Yo creo que hemos pasado, después de la Guerra Fría, de una geopolítica que yo la denominaría blanda, actualmente a una geopolítica dura. O sea, hemos ido a peor. Lo que está sucediendo en el Líbano, por ejemplo, que a los cascos azules Israel les mate, eso después de la Guerra Fría eso no hubiera sucedido, le hubieran dado el alto. Hoy estamos viendo unas cosas que desde luego después de la Guerra Fría no creo que se hubieran dado. Había una situación, ya te digo, yo la denomino más blanda y esta la denomino mucho más dura. O sea, yo no veo lo que me da a la vista, quiero decir que el mundo, lo que me da a la vista en la década que viene
y con el señor Trump en el jefe del más poderoso país del mundo, o sea, veo la cosa bastante negra. De todas formas, en ese aspecto no era una intención de evitar, sino de aplicar una esperanza que como sociedades nos ha acompañado. Sí, todo eso está claro. Sí, Nos sí. ha acompañado, es decir, en Occidente, y no me refiero ni al sistema de producción, sino al conjunto de valores que nominalmente estamos representando en nuestras sociedades. Eso es lo que me El parece. problema es que yo veo eso, que el problema es que todo eso positivo lo estoy viendo en retroceso, que va en retroceso. Y no veo una década muy brillante, y veo una geopolítica muy dura. Y que vamos a ver guerras que no van a ser las del IVA, que estas, guerras que pueden ser en otros escenarios además del mundo y más duras. Con lo cual yo hago un llamamiento a la insumisión. La insumisión es lo que ha funcionado siempre. Estábamos estudiando antes esta sociología, hicimos una pintada que ponía, ¿te imaginas que hay una guerra y no vamos nadie? Eso sí, vivimos en sociedades Y posteriores. un profesor dijo, pues ganarán los rusos. Pues se trata de que tampoco vean los rusos.